Hospitales quebrados, mala calidad en el servicio, largas esperas para citas y tratamientos médicos que a veces inclusive llegan tarde, un déficit fiscal enorme, pensiones casi imposibles de alcanzar y adultos mayores desprotegidos hacen parte de una radiografía dramática de la seguridad social en Colombia. ¿Qué proponen los candidatos? El turno hoy es para Gustavo Petro, usted puede participar con el numeral ¿y la seguridad social qué? Candidato, buenos días. Diego, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien, bienvenido a Noticias Caracol, como siempre, y queremos comenzar por preguntarle, mire, hay una cosa que yo me encuentro en la calle cada vez que voy y hablo con la gente. Me dicen, ¿qué tanto de lo que proponen es carreta, discurso, retórica, y qué tanto de eso se puede llevar a la realidad? ¿Usted qué le responde a ellos? Hay que mirar los números, y los números dan. Es decir, el problema en seguridad social en Colombia no es de recursos, es de una muy mala administración determinada porque decidieron que hubiera una intermediación de intereses muy poderosos manejando sus recursos y literalmente los están succionando sin dar la prestación del servicio en salud o sin dar la pensión en pensiones. Usted tiene aquí unas cifras, el 80% de las muertes generales en Colombia, 150.000, no hay prevención, accidentes de trabajo, 723.000. Usted centra buena parte de su propuesta en eso, en la prevención. Sí, bajo el dicho, es mejor prevenir que curar. Y eso es cierto en un modelo de salud bien administrado y lo probamos en Bogotá, con resultados positivos. El 80% de las muertes en Colombia son evitables. Y las principales causas de mortalidad tienen que ver con la salud. Y en esa medida, si usted previene, puede disminuir esa mortalidad y algo fundamental desde el punto de vista económico, puede disminuir las tasas de enfermedad en general. Pero se disminuyeron en su alcaldía porque usted toca el tema. ¿Se disminuyeron realmente los indicadores? Hay estudios que muestran lo contrario. No, mira. Por ejemplo, hay un informe de la Personería de Bogotá que dice que realmente fue catastrófica su administración en materia de salud, de inversión. Se le reconoce algo de disminución de pobreza y unos indicadores de mortalidad infantil, pero en salud quedaron muchas tareas pendientes. No, obviamente siempre van a quedar tareas pendientes, pero lo que usted dice no es así. No es algo disminuyó la pobreza. La pobreza disminuyó a la tercera parte en 4 años. Eso no lo logra ningún administrador en Colombia desde hace décadas. Tenemos una tasa de pobreza multidimensional de 4.7. Yo la recibí en 12 puntos a la tercera parte. Y la tasa de mortalidad infantil, que en la ciudad de Bogotá era un objetivo desde hacía mucho tiempo, bajarla de 10 por cada 1.000 nacidos vivos, y no se había podido, yo la puse en 8.6. Pero deme un ejemplo de los hospitales y de esa gran mejoría de la que usted habla de la salud. La red pública hospitalaria. Las cifras dan cuenta de otra cosa. Mira, cuando nosotros recibimos la red, teníamos 270.000 millones de pesos de déficit. Quebrados 10 hospitales de los 22. Nosotros entregamos esa red pública hospitalaria con un superávit de 4.000 millones de pesos. ¿Pero por qué seguía la crisis? No cerramos un solo hospital, al contrario, abrimos el nuevo del Tintal, abrimos el de la Bartolomé de las Casas, la clínica, y abrimos, ni más ni menos, el primer hospital de América y la Escuela de la Salud de Colombia. Pero ese del Tintal que usted menciona se abrió fue en la alcaldía de Peñalosa. Claro, usted lo inició, pero y el San Juan de Dios hoy por hoy no existe. Existe es una UPA, una unidad. Ese ya hay que preguntárselo al actual administrador, pero nosotros dejamos la tecnología, la adecuación del hospital para que se abrieran 14 salas de cirugía, un hospital del máximo nivel. Y es lo que vamos a hacer si soy presidente de Colombia. Eso no se convierte en una UPA simplemente porque el señor que llegó no le gustó que hubieran abierto el hospital y entonces lo puso en atención primaria porque no podía volverlo a cerrar. Pero el hospital está adecuado en sus 4 primeros pisos para tuvo ser muchos un problemas hospital de la máxima atención. Inclusive ese hospital al que usted hace mención, la Contraloría de Bogotá lo advirtió como que tuvo problemas de un detrimento, la estructura no estaba bien terminada. Pero bueno, digamos que Estás diciendo cosas que no son ciertas. No, pero ocurrió, eso fue verdad, no lo digo yo. La inversión que se hizo en el hospital ¿Eso usted no lo terminó? No, obviamente no, porque ¿Y hubo problemas en la adecuación? Déjame contestar. El Hospital San Juan de Dios no querían que se abriera.
Cuando quisimos comprarlo, el señor de la notaría, que es un funcionario Vargalleras, le cambió el registro para que no pudiéramos cambiarlo. No lo habían hecho en 100 años y este señor lo cambió. Y intentaron impedir que se comprara, recuerde usted, hasta que yo pude comprarlo Sí. a Cundinamarca. Pero no está abierto hoy. Una vez comprado, está abierto hoy. Una vez comprado, iniciamos los contratos para adecuarlo. Estaba cerrado desde el 98. Así que esos contratos estaban en plena ejecución e incluso 2 pisos listos para abrir a la salida de mi mandato. El último acto que yo hice con la prensa en Colombia, siendo alcalde, fue invitarlos a recorrer los pisos del Hospital San Juan de Dios, así que ustedes mismos lo pudieron ver. Cuando llega la nueva administración, entonces dice, abrimos el Hospital San Juan de Dios. Claro, nosotros hicimos todo el trabajo, hicimos la contratación, adecuamos el hospital. Yo no quiso abrirlo como consultorios, porque yo quería que ese hospital fuera del máximo nivel, es decir, hasta que se acabara la adecuación de las salas de cirugía. Este señor nuevo, pues alcalde, decidió volverlo un centro de atención primaria. Pero es una decisión administrativa. El hospital está listo incluso para volverse a convertir en el hospital de máximo nivel de complejidad. ¿Pero hoy está abierto? Está abierto. ¿Está abierto el Hospital San Juan de Dios? Sí, señor. Te puede entrar, puede ser atendido, pero en atención primaria. Atención primaria. Pero Listo. no porque no pueda, sino porque así quieren que sea, atención primaria. Veamos, candidato, yo estuve en las calles, justamente como le decía, hablando con la gente, midiendo un poco la temperatura que hay frente a sus propuestas y demás, y esto fue lo que encontré. La dolorosa escena es en el Instituto Cancerológico de Bogotá. Enfermos de cáncer no solo pelean contra esa terrible enfermedad, sino contra un sistema de salud indolente. En el Hospital El Tunal, la situación es igual o peor. Estas imágenes las hemos visto tantas veces que parecemos anestesiados por una especie de resignación enfermiza. ¿Qué proponen los candidatos? Nos fuimos para el sur de Bogotá, Ciudad Bolívar, fortín político de Petro. Él dice que disminuyó la pobreza multidimensional hasta un 4.5%, algo histórico, nunca visto antes en el país, que los medios no lo mostramos, que siempre ocultamos, que desinformamos, que no lo queremos, que lo llevamos en la mala. Veamos qué dice la gente. ¿Ya sabe por quién va a votar? ¿La tiene clara? ¿Por este candidato? Sí, señor, por Gustavo Petro. Sí, señor. ¿Por qué por él? Pues muy bueno. Cuando él estuvo en la alcaldía, pues yo voté por él y voy a volver a votar por él. ¿Y si vio cambios cuando él...? Sí, claro, sí. ¿Fue alcalde? Ayudó mucho a los pobres. Digamos, el Transmilenio, le bajó las tarifas. ¿Le gusta el candidato? No, ninguno. Bajo el título 25 años de EPS y ARL, modelo curativo, corrupción y crisis, Petro promueve una gran reforma cimentada en la prevención. Como dice que hizo en su alcaldía con el programa Saludo a su Hogar y que disminuyó, según él, la mortalidad infantil y la pobreza. Y así lo sostienen sus escuderos en el Consejo. 500.000 pobres salieron de la pobreza durante los 4 años del gobierno de la Bogotá humana. También vale rescatar los logros del mínimo vital de agua. Pero sus más enconados opositores no le creen mucho. Lo desmienten a capa y espada. ¿Por qué no fue capaz de entregar 3 megaproyectos, como fueron el hospital de Mason, el hospital de Kennedy y la UPA Antonio Nariño? 3 megaproyectos que dejó tirados y abandonados durante su administración. De 800.000 millones de pesos que en su momento el Consejo de Bogotá le aprobó al exalcalde Gustavo Petro para ejecución de infraestructura en materia de salud pública, solo ejecutó el 14% de ellos, lo que indica que es un pésimo ejecutor. Nos fuimos también al norte de la ciudad y pasamos por el polémico deprimido de la calle 94, aquella obra pesadilla del carrusel de la contratación. Hoy, terminada, los petristas reclaman su paternidad mientras los peñalosistas aseguran que si no hubiera sido por su gestión jamás se habría hecho realidad. Llegamos al parque de la 93. Ojalá que no quede. ¿Por qué? No, es un tipo muy loco. La verdad no opino. Sin ¿Por qué? palabras. No. ¿Va a votar? En blanco. De las 25 familias que manejan el país,
tienen miedo de cambiar el poder. Por eso en el momento en que si los colombianos votaran todos por Gustavo Petro, las 25 familias les afectaría demasiado porque estarían perdiendo su poder que siempre han tenido. Pero sea en el norte o en el sur de la ciudad, los jóvenes parecen de una u otra manera estar con él. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Candidato, hablemos un poco, bueno, ya tenemos un trino, me informan, si quiere lo ponchamos inmediatamente para que la gente también participe y le pregunte. ¿Y la Seguridad Social qué? Dicen, ¿cuál es la metodología para el sistema de salud, ya que usted propone acabar las EPS? ¿Qué infraestructura utilizará? ¿Quién administrará? ¿Dónde haremos los aportes en Seguridad Social? Bueno, en el sistema preventivo se trata de disminuir la enfermedad, es decir, que no aparezca al máximo posible. Y eso implica una visita permanente de equipos médicos pagos por el Estado, sin necesidad de EPS, no se necesitan. De hecho, las EPS no hacen prevención. Aquí podríamos decir, ¿va a acabar la EPS? Sí, claro. ¿Cierto? O sea, hay un sí rotundo, ¿cierto? En todo el territorio nacional. Si usted va hasta Tumaco, hasta los bordes donde las más altas tasas de mortalidad existen, en La Guajira, en el Bichada, en todo el litoral pacífico, usted lleva esos equipos, pueden atender en los hogares a la gente y va midiendo las causas que están provocando la enfermedad, que en general es la falta de agua potable, que en general en las grandes ciudades es la contaminación del aire, que es la falta de educación física, que es la falta de un médico para atender al viejito, al niño, a la mujer embarazada. Y esa prevención, que fue lo que hicimos en Bogotá, en 800.000 familias, en todo el país, te produce unos efectos de entrada. Te produce que disminuye la tasa de enfermedad. Luego, tus recursos como sociedad para atender la enfermedad te pueden alcanzar más. Hoy ya existe un fondo común, un fondo público, lo creó Santos, que puede contratar directamente con las IPS o con la I. Es decir, o sea, con las clínicas y hospitales. 48.000, no solamente clínicas, hospitales, consultorios de médicos, de odontología, etcétera. Hay 48.000 en toda Colombia, incluida la República. No necesitas la EPS para ese contrato. Dependiendo de la región, el usuario, una vez el médico general te dice, tengo la sensación que tienes cáncer, algo indica que tienes que hacerte unos exámenes, cáncer de mama. ¿Sabes qué pasa hoy con el cáncer de mama? Si lo diagnostican, debería demorarse 2 semanas antes de iniciar tratamiento. ¿Sabes cuánto se demora en Colombia? 3 meses. ¿Y sabes por qué? Por la intermediación de las EPS. O sea, sí, las va a eliminar. Entonces, esto no nos está sirviendo. Ya se fueron. Vamos a que borrar. Ya se fueron 31 EPS, ya se acabaron. Vamos a cerrar esto aquí. Sí. El Cristo que me regalaron. ¿Quién se lo regaló? Esta es una madre de Suacha de los falsos positivos que me regaló la camándula y me ha acompañado. De las 71 EPS que comenzó el gobierno de Santos, ya cerraron 31. Es decir, las EPS ya son un peso muerto en el sistema. Y Capital Salud, ¿por qué, por ejemplo, durante su alcaldía Capital Salud ha sido un dolor de cabeza en Bogotá? ¿Eso también es mentira? No, es por la misma razón que en todo el país. Capital Salud es un negociado, primero que todo. ¿Y por qué no la eliminó usted, que dice que debía eliminar las EPS cuando fue alcalde? Eliminar el Consejo o la Nación. Pero usted puede promover, usted puede... Sí, claro, y eso lo hablamos con el ministro. ¿Y qué pasó? Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. En vez de salvar Capital Salud, lo que hicimos fue salvar la red hospitalaria. Nos pareció lo prioritario. Si usted salva Capital Salud, daña la red pública hospitalaria, que es lo que está pasando hoy. Claro, usted puede salvar la EPS, si es su prioridad. Para mí la prioridad no era la EPS. Para mí la prioridad eran los centros de servicio a la gente, los hospitales públicos. ¿Por qué salvamos el déficit hospitalario y por qué no se cerró ningún hospital en Bogotá y al contrario abrimos? Porque no hicimos prioridad en la EPS. Tenemos otra participación. La EPS debe acabarse, entre otras cosas. Tenemos en ese momento participación también de nuestros televidentes. ¿Cómo evitaría, si eliminando las EPS no ocurra una emergencia en salud parecido a las basuras? Sea saboteo o no, ¿puede haber traumas? No, en salud no se puede hacer de la noche a la mañana un cambio de modelo. O sea, ¿usted admite que lo de las basuras fue un cambio de la noche a la mañana? Sí, claro. ¿Sí? Ni cuando la Ley 100, que tuvo una transición, ni en una transición hacia un modelo preventivo
usted puede hacerlo de la noche a la mañana. Usted tiene que generar una transición. Por ejemplo, las zonas en Colombia en donde las más altas tasas de mortalidad y enfermedad existen, es decir, donde se evidencia que el modelo actual no sirve para nada. En esas primeras zonas, que son las más olvidadas de Colombia, usted puede comenzar el proceso del nuevo modelo de salud preventivo e irlo extendiendo. El modelo preventivo, como no es asumido por las EPS, está en un espacio vacío hoy que se puede llenar fácilmente. Es lo primero que tienes que hacer. Ahora, el tratamiento en la salud, donde sí están las EPS, tienes que irlo llenando en forma de contratación directa con las IPS a partir de las regiones más olvidadas, paulatinamente hacia las menos olvidadas. Y hay un tema que puedes hacer de inmediato. Dígame. La financiación presupuestal de la red pública hospitalaria. Porque ¿por qué cierran los hospitales públicos? Porque dependen de las EPS sus contratos y sus pagos que no realizan. Por eso el volumen de deuda de 8 billones de pesos en los hospitales públicos es lo que los ha quebrado. ¿Usted se imagina esos hospitales con esos 8 billones de pesos? Pues esa deuda no hubiera ocurrido y esos hospitales estarían fortalecidos por lo menos en 8 billones de pesos en tecnología y servicios si el presupuesto hubiera financiado directamente el hospital público. Pero mire, hay unos datos aquí para rematar. Quisiera que nos tocara el tema de pensiones rápidamente, pero un dato sobre la salud que usted dice que transformó, cambió. Un informe de la Personería, inclusive un debate en el Consejo de Bogotá, habla de que usted aumentó muchísimo la contratación de prestación de servicios, la nómina, gente que no se necesitaba, de 17.401 contratistas a 22.114 y muchos no idóneos, en salud solamente. A ver, una cosa es aumentar de 17.000 a 22.000 y otra cosa es que digan que no son idóneos. ¿Sabes qué son? Son los médicos. Te voy a poner un ejemplo concreto. En Suba teníamos 120 médicos y médicas atendiendo en sus casas a la población más pobre de Suba. Los echaron. ¿Ese personal sobraba? ¿Pero a quién le creemos? ¿A quién le creemos, candidato? Porque usted nos dice una cosa, llega Peñalosa y nos dice otra que es muy diferente a la suya. Te voy a poner un ejemplo concreto. Si yo quiero un sistema preventivo de salud que hoy no existe en Colombia y quiero que cubra todo el territorio nacional, tengo que dividir el territorio nacional en 14.000 microterritorios. Y en cada microterritorio tiene que haber un equipo profesional de salud. Tendríamos, en la teoría, que tener 14.000 médicos y más o menos 40.000 enfermeros y enfermeras. ¿Y la plata? ¿De dónde va a sacar la plata? La plata la tienes porque aquí esta reforma del sistema de salud no necesita más plata, significa solo que hay que administrarla de manera diferente. Nosotros tenemos un 7% del PIB ya invertido en salud. Con ese 7% del PIB ya puedes pagar una fuerza de la salud de esa magnitud en la prevención. No lo puedo dejar ir sin que me hable de su propuesta de pensiones. Porque la ahorras bajando precisamente las tasas de enfermedad. Candidato, no lo puedo oír y porque ya me están por razones de tiempo, ¿no? Pero hábleme rápidamente de su propuesta de pensiones que usted... Pensiones es más crítico aún que la salud. Lo que pasa es que no ha estallado la bomba pensional. Hay 5.5 millones de personas hoy en edad de pensionarse, que deberían estar pensionadas. De esos los fondos privados, que es la cuenta individual administrada por los dueños de los bancos, solo ha pensionado 120.000. El resto o está sin pensión, 2.1, en la pobreza, o tiene una pensión de 60.000 pesos, un bono, 1.9 millones, yo lo elevé a 120.000 en Bogotá, o están realmente pensionados, que son 1.4 millones que lo paga el Estado, o los cotizantes, un 8% de los cotizantes. Es decir, tienes un sistema absolutamente inequitativo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer la propuesta? Aquí también el problema no está tanto en recursos de entrada, el problema está en la administración. Si yo disminuyo el flujo hacia los fondos privados de pensiones en una cuantía que podría alcanzar a 13 billones de pesos, si disminuyo ese flujo, el Estado dejaría de pagarle a Colpensiones y liberaría un recurso que me permitiría por encima de la línea de pobreza pagarle a 2 millones de personas en edad de pensión que hoy no reciben pensión. Es decir, llegar casi a la cobertura 100%. ¿Cómo se hace? Se hace por un sistema de pilares.
porque usted Ese tiene es más o menos el que se hizo en Uruguay. una siguiente Ese. pregunta. En esto ya están todos de acuerdo. Ahora nos imitan las propuestas. Pero entonces, ¿qué significa? ¿Vamos a acabar los fondos de pensiones? No. No. Ajá, no. Sí. ¿Va a acabar las pensiones millonarias? Hay que ponerles un impuesto. Impuesto. A más de 8 salarios mínimos. Ajá. Va a acabar los regímenes especiales de pensiones. Esto queda en la mitad. ¿Por qué? Porque lo que tenemos no es un sistema en competencia como el que tenemos hoy, sino el que tendríamos es un sistema articulado. Un primer pilar aquí es Colpensiones, donde están todos, incluidos los de regímenes especiales. Todos los del fondos de ahorro privado cotizarían aquí una plata, de acuerdo a su salario, hasta 4 salarios mínimos. ¿Qué nos permite eso? O sea, en Colpensiones, un empleado. Cualquiera, usted. Cualquiera. Que se gane menos de 4 salarios. No, cualquier sueldo. Cualquier sueldo. Pero hasta 4 salarios cotizaría en Colpensiones. ¿Qué permite eso? Que llega la plata de los cotizantes a Colpensiones y entonces ya Colpensiones no necesita del Estado. Paga sus pensiones. Si usted gana más de 4 salarios mínimos y quiere un fondo privado, entonces paga los hasta 4 salarios al fondo Colpensiones y de ahí para arriba en su fondo privado el que escoja. Le entiendo Entonces perfectamente. eso complementa. ¿Qué significa eso? Me voy a quedar sin El trabajo flujo yo de si dinero- usted no termina. El flujo de dinero cambia, es decir, que usted puede ponerle mucho más flujo de dinero cotizante al Colpensiones y entonces el Estado ahorra un dinero que hoy está invirtiendo en Colpensiones y lo pone a pagar a 2 millones de señores, de viejitos y viejitas que no tienen pensión, una pensión por encima de la línea de pobreza. Los únicos que pierden en este sistema son los administradores bancarios de los fondos privados de pensiones, no porque se acaben, sino porque disminuye su flujo. Somos tendencia en este momento en las redes sociales, numeral y la seguridad social, que el candidato Gustavo Petro, han estado ya, ustedes los han visto, otros candidatos aquí en el tablero. El deprimido, que yo lo ¿El recibí deprimido? como una obra del cartel de la contratación. Ahí yo lo dije. Igual que el hospital de Kennedy, igual que Pero la uno 26, la escoge a los 10. candidatos para que arreglen eso. Y se arregló porque ahí está. Pero fíjese que lo destrabó, dice Peñalosa, que fue. 80% estaba avanzado, casi terminado, cuando yo dejé la alcaldía. Así que él, muy bien, debería tener la decencia, por lo menos, no que me invite a las inauguraciones, como el cable de Ciudad Bolívar, que lo hicimos. Ese también todos dicen nosotros. que ellos No, le hicieron prácticamente el trabajo. Diseñamos, nosotros contratamos, nosotros financiamos, nosotros dimos el acta de inicio y él lo inauguró. Pero eso no significa que no se dé por lo menos el reconocimiento de obras que nosotros fuimos capaces de adelantar, de hacer en beneficio de la comunidad. El candidato, muchísimas gracias por estar con nosotros, por Diego, echar muy lápiz, amable. por estar en el tablero, aclarar tantas dudas, problemas, interrogantes, en fin. Esto es el tablero de Noticias Caracol con los candidatos a la presidencia de la República. Hacemos una pausa y ya volvemos.